yo no hago discriminación con las creencias en el país, porque yo en un tiempo corto, en un tiempo de mi vida, fui católico de nombre, así como son muchísimos, por decir algo, pues, no, ¿qué religión eres tú? Católico. Pero nunca fui a una misa, nunca fui a una iglesia católica, sino era por un decir. Y habían unas prácticas en la casa sí habían esas prácticas. Mi mamá tampoco iba a iglesia católica, pero tenía como un altarcito en un cuarto, que era el cuarto de los santos. Lo tenía allí unas imágenes y le colocaba unas velitas. Hasta que mi mamá se acordó de una promesa que hizo cuando me concibió a mí, porque antes de concebirme a mí había tenido 3 embarazos y los había abortado. Y después ella hizo una promesa delante de Dios y le dijo: Señor, si tú me permites que en este 4.º embarazo yo no aborte, yo te prometo que voy a llevar a este muchacho a la iglesia evangélica. Y ella era católica, pero dijo así porque tal vez había escuchado de milagros y de operaciones sobrenaturales que no se escuchaban en otro lado, los había escuchado allí de alguna persona. Bueno, lo cierto es que el Señor dijo amén, dijo amén, y me contuvo allí en el vientre y nació su muchachote. Nació su varonzote, y a ella se le olvidó la promesa. No hizo como Ana, la mamá de Samuel, prometió también, era estéril, era diferente. No podía concebir, no salía embarazada. Y Ana prometió llevar a Samuel, entregarlo al sacerdocio de aquel entonces, que era Elí, y que se formara como un hombre en el camino de oficiar el sacerdocio de aquel entonces, se formara como uno de los sacerdotes que sucedería a Elí, como realmente aconteció. No fue ninguno de los hijos naturales de Elí, sino que fue este muchacho que lo llevó Ana después que lo concibió. Ella sí, al destetarlo, enseguida lo dejó allá bajo el cuidado de este sacerdote. Pero mi mamá se olvidó de la promesa, y por allá lejos, ya cuando yo tenía 8 o 9 años, fue que me comenzó a llevar a la iglesia. Ya yo estaba grandecito, ya estaba en 3.º grado por allí. Nos comenzó a llevar a la escuela dominical y comenzamos a escuchar palabras, hasta que en mi temprana edad joven decidí, ya con sentido, con conocimiento de lo bueno y lo malo, decidí recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Y desde entonces han pasado varias décadas y Dios me ha ayudado a mantenerme en su camino. Él me santificó. Y mamá, cuando comenzó a recibir palabra, a leer la Biblia, en el Salmo 115 dice que personas que adoran imágenes, que tienen boca y no hablan, tienen oídos, no escuchan, tienen pies y no caminan, tienen que sacarlos a pasear, porque aunque tengan pies allí, no se valen por sus propios pies. Y dijo, son imágenes muertas, iguales a ellos son los que lo adoran o lo veneran. Dijo, wow, se reveló esa verdad pues al corazón, y dijo, todos estos cuadritos desaparecen de aquí, esto no tiene ninguna función aquí en esta casa, y los eliminó. Quitamos toda adoración a formas, a lo que se conocía como santos en ese entonces, porque tampoco la palabra santo tenía una revelación en nuestra vida, un conocimiento bíblico en lo que significa santidad. Santidad es estar apartado, eso es santo. Por ejemplo, aquí en esta casa acostumbran a darme agua en esta copa. Nadie más bebe en esta copa sino mi esposa y yo. Está santificada, es decir, está apartada, eso es, está apartada para nosotros. Esa es la función de esta copa. Esta copa está santificada para servir agua a los pastores aquí. Si quieren agua al resto de la iglesia, se les sirve en otro vaso.
en cualquier otro, pero este está santificado. Santificado es algo que está apartado. Amén. Algo que está apartado. En las confesiones, en las 5 confesiones que nosotros hablamos en la Universidad de la Vida, en una de las enseñanzas, las 5 confesiones de la sangre de Cristo, nos habla la quinta confesión. ¿Qué dice la quinta confesión de la sangre de Cristo? Por la sangre de Cristo hemos sido santificados. Amén. La sangre de Cristo nos santifica. Hebreos capítulo 13, en el verso 12, dice: por lo cual también Jesús padeció fuera de la puerta, es decir, fuera de Jerusalén, para santificar al pueblo. ¿Cómo lo santifica? Para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Amén. Dios, a través de Jesucristo, nos santifica por la sangre que Él derramó. ¿Cómo nos santifica? Es decir, que estamos apartados para cumplir el propósito que Él tiene con cada una de nuestras vidas. Amén. Si yo no estoy bajo esa sangre, hago mis planes, no tomo en cuenta el plan que Dios tiene para mi vida, hago como yo quiero. Nunca voy a cumplir el propósito o el plan que Dios estableció si no me coloco bajo la sangre de Cristo. ¿Cómo me coloco? A través de la fe. A través de la fe creo que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, que derramó su sangre, vivió santamente durante toda su vida, y en esa condición se presentó delante del Padre para derramar la sangre en el altar delante de Dios y pagar el precio que demandaba la justicia de Dios que había sido quebrantada, y sacarnos de un estado de muerte espiritual, de un estado de muerte permanente, a un estado de vida eterna permanente en Él. Amén. A través de su sangre, por la fe. Ese es un regalo que Dios nos dio. El regalo más grande es la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, que nos compró, que nos adquirió, y que no hay nada en este mundo que se compare con ella. Nos libró de la condenación eterna y nos ha establecido en la vida eterna. Eso es santidad. Santidad no es una cantidad de normas: no hagas esto, no hagas aquello. No, santidad es estar apartado para cumplir un propósito, un diseño, un plan ya predestinado por Dios para nuestras vidas. Y no significa es ser diferente, pero no siendo distinto o raro. Ser diferente pero no raro en el mundo en el que estamos. Porque recuerden que uno de los hombres en el Antiguo Testamento que estuvo en el gobierno más corrupto de ese tiempo fue Daniel. Daniel vivió en un gobierno corrupto y fue uno de los hombres principales en el área económica de ese gobierno, el que marcaba la pauta, el que trazaba estrategias, y nunca se encontró una falla, no encontraron una causa para señalar de error o de corrupción a Daniel. No se halló falla en él. Es decir, él sabía, tenía identidad de quién era, sabía para qué Dios lo había llamado, y en medio de ese mundo corrupto él hacía la diferencia. Amén. Nosotros somos santos, y santidad es tener un corazón puro, pero en medio de un mundo impuro, en medio de un mundo. Dios, una de las oraciones de Jesús fue: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, los libres del mal. Esa fue la oración de Jesús al Padre para el pueblo de Dios. No los quites del mundo. En medio del mundo somos necesarios, amén. En medio de este mundo corrupto, que se desmorona en pecado, que la vagabundería abunda por todos lados, el pueblo de Dios
hace la diferencia con su santidad. Es decir, marcamos una pauta dando a entender quién vive y quién mora dentro de nuestras vidas. Amén. Apartados con un corazón puro, la santidad es internamente y se manifiesta externamente. Cuando a un hombre de fundamento de santidad le dan un cargo administrativo de muchas finanzas, él da siempre cuentas claras y cuentas buenas, porque sabe quién mora en él, quién lo compró, a quién le pertenece, y en medio de tinieblas resplandece. Amén. En medio de tinieblas, usted y yo estamos llamados a resplandecer. Y como decía una de las enseñanzas que impartió Saray ayer, somos luz del mundo y somos sal de la tierra. Y la sal es para preservar. Una sal en un salero no hace nada. Fuera del salero y en la comida le da sabor o preserva los alimentos. Nosotros aislados, santidad no es aislarse, santidad no es esconderse. No, me voy a esconder del mundo para que no me vean. Como un hombre, escuché una historia que dijo: no voy a permitir que mi hijo se contamine, lo voy a tener aislado. Y creó como un barril muy grande, y mientras el hijo crecía, y dijo, cuando ya el hijo fue adolescente, solamente tenía un huequito donde le pasaba alimento y comida. El muchacho no quería que se contaminara, pero cuando ya el muchacho era adolescente, que ya quería salir del barril, le tapó el huequito. ¡Pac! Dijo, wow, eso es imposible de detener. La naturaleza humana, la naturaleza de nosotros es hintada al mal, porque así es la mala herencia que como hombre se transmitió. Pero hubo uno que apareció en la historia, Jesucristo, como ser humano, como hombre también, que revirtió la condición que había transgredido Adán, la primera pareja, y nos restaura a la relación correcta que siempre nuestro Dios ha deseado tener con cada uno de nosotros. Jesucristo no se aisló, era el hombre. ¿Quién fue el hombre más santo que caminó en esta tierra? Jesús. Jesús de Nazaret fue el hombre más santo, pero Jesús no estaba aislado. Jesús no estaba en un desierto, iba al desierto, pero multitudes lo seguían. Jesús era santo en su totalidad, pero se juntaba con prostitutas, comía con los corruptos del gobierno, con Zaqueo, que era uno de los cobradores, era como el jefe del CENIAC en aquel entonces. Y oye, Zaqueo estaba lleno de cobre porque robaba. Y tuvo un encuentro con Jesús. La gente criticaba a Jesús y le decía, lo tildaba de mundano, pues. Tildaban a Jesús de mundano. Pero él les dijo, ¿quién tiene necesidad de médico? ¿El enfermo o el sano? Yo me junto con esta gente que está enferma, porque Jesús en su santidad, el pecado no se le transmitía a él. La santidad de él era tan grande que tocaba el corazón de la gente y lo reconocían como Dios, como Señor y Salvador, y sus vidas cambiaban. Amén. Usted en medio del lugar donde se encuentra, usted marca la diferencia. Usted no va a consumir drogas si la gente alrededor de usted consume droga. Usted es un hijo de Dios. Usted sabe qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Usted marca la diferencia, y cuando usted está marcando ese punto de santidad, esa marca de santidad que Dios le ha puesto, la gente que está en vicios viene a conocer lo que usted tiene. ¿Quién lo hace caminar así? ¿Quién lo hace actuar así? Y usted le presenta a Cristo, usted le habla de Cristo, usted le presenta al que lo ayuda y al que lo fortalece para caminar en victoria todo el tiempo. Amén. Entonces, hoy quiero hablarles de sabiendo de que todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo, Dios, la autoridad más grande del universo y de todo lo que existe, nos ha declarado santos. Amén. Nos ha declarado santos. Todos estamos apartados para cumplir un propósito mientras estemos en vida en este cuerpo. Por la sangre de Cristo, lo podemos repetir otra vez, por la sangre de Cristo somos santificados, apartados para cumplir el plan de Dios.
Amén. Entonces, usted no necesita que una persona con alguna título ministerial lo declare santo. Ya usted es santo. Y mucho menos cuando se muere, porque ya cuando usted se muere no tiene ni arte ni parte en la tierra. La Biblia dice en el libro de Hebreos también, que capítulo 10, que después de la muerte el juicio. Después de la muerte el juicio. La persona después que muere, chao, cheo. Aquí no hay intervención de la gente que se muere. La gente que se muere espera el juicio. Unos para recompensa y otros para condenación eterna. Pero allí no hay nada. El único que interviene en este mundo son los vivos. Amén. Son los vivos. Es por eso que creemos en el que como hombre murió y venció el último enemigo a derrotar, que es la muerte, y se llama Jesús de Nazaret. Amén. El que al tercer día resucitó, vive, a Él adoramos, a Él servimos, y Él es el único intermediario entre el Padre y nosotros. No hay otro. Primera de Timoteo 1:5. Solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Dios bendiga mi país. Dios bendiga a Venezuela y abra los ojos de muchas familias para reconocer a Jesús como el único intercesor entre Dios, el Padre y nosotros. No hay nadie, no hay otro medio, bíblicamente no existe para que caminemos o erremos el blanco. Hoy quiero hablarles de un tema esencial en la vida de nosotros como seres humanos, y es victoria sobre la inmoralidad. Victoria sobre la inmoralidad. Amén. Victoria sobre la inmoralidad sexual. Hay una diferencia entre justicia y santidad. Una diferencia entre justicia y santidad, y muchas veces se confunde. Les hablé que santidad es estar apartado para un propósito determinado, un propósito ya definido por nuestro Señor, propósito de vida. Y una de las la gente tiene muchas veces un deseo compulsivo por comer, un deseo compulsivo por estar en prácticas de inmoralidad. Y estas dos prácticas han causado un exterminio en los grandes imperios que han existido. El imperio romano y el imperio griego fueron destruidos porque se conoce que esos imperios, la gente, los monarcas y los que estaban en gobierno hacían grandes banquetes, comían mucho y practicaban inmoralidades sexuales. Eso trajo el declive de esos reinos. Comían compulsivamente. Ahora, ¿el alimento lo hizo Dios? Ustedes como que lo dudan. ¿El alimento lo hizo Dios? Sí, el alimento lo hizo Dios. ¿El sexo lo hizo Dios? ¿Lo dudan también? El alimento lo hizo Dios para que comamos normalmente. Y el sexo lo hizo Dios para que la gente en el tiempo correcto lo practique dentro de los límites del matrimonio. Sabemos cómo ha estado el mundo desde el principio. Dios incluso destruyó el mundo antiguo porque la inmoralidad sexual era tal, la corrupción era tan extrema que a Dios le dolió haber creado al hombre. Digo, wow, parecen animales, parece que no tienen conciencia, se han enloquecido. Y los destruyó y solamente quedó una familia. Quedó Noé, sus hijos, su esposa. Se salvaron 8 personas solamente, y de allí se propagó nuevamente la
la multiplicación de la raza humana. Lo cierto es que la inmoralidad sexual ha causado tanto daño en culturas, en países, en familias, en relaciones, que Dios ha dispuesto fundamentos para que las cosas funcionen bien. Amén. Para que las cosas funcionen correctamente. Dios estableció el matrimonio. ¿Y el matrimonio entre quién? Entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño de Dios, entre un hombre y una mujer. Y que en ese vínculo sagrado, como es el matrimonio, tengan su relación, tengan hijos y disfruten de su relación sexual durante toda su vida. Amén. Ya cuando existen terceras cosas, un tercero dentro de la relación, allá hay una mancha. Y Dios dice que Dios desea una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Esas manchas son inmoralidades sexuales. Dios nos quiere sin inmoralidad sexual. Y una de las iglesias que la gente aceptó a Cristo como Señor y Salvador, pero seguían esas prácticas, era la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios aceptó a Cristo. Sí, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Pero llevaban a la prostituta con la que dormían a la iglesia. Vamos para la escuela dominical, vamos al domingo. Iban con la buenas tardes para la escuela dominical. Oye, y Dios les dice, les revela a Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 16. Le dice lo siguiente: quiero que ustedes entiendan, muchachitos, los que están aquí. Ustedes tienen a Cristo, pero hay unas prácticas que tienen que el Espíritu Santo se las va a revelar ahora. 1 Corintios capítulo 6, verso 16. ¿No saben que el que se une con una prosti, con una ramera, es un cuerpo con ella? ¿Es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne. Y en esto difiero de algunos que dicen que no hay pecados mayores, que todos los pecados son iguales. Yo creo que sí hay diferencia entre pecados. Hay unos pecados que Dios marca diferencia, porque atacan un área distinta de la persona. Nosotros somos espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo físico, pero somos un espíritu. Dice, ¿no saben que el que se une a una prostituta es un cuerpo con ella? Porque la Escritura dice, los dos serán un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Dice, huyan, corran, no enfrenten la inmoralidad sexual, huyan de la inmoralidad sexual, huyan de películas que estimulen la inmoralidad, huyan de personas, bloquéenlas, sáquenlas, de que les presenten o les envíen inmoralidades sexuales a través de sus redes sociales. Pero, ¿por qué? Todo pecado que comete un hombre está fuera del cuerpo. Un hombre que blasfema, un hombre que mienta, un hombre que se queje, un hombre que esté hablando grosería, no está afectando su cuerpo físico. Pero el que practica inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, afecta su cuerpo. Las otras cosas afectan su mente, afectan sus emociones, afecta la relación con Dios, pero hay algo que afecta el cuerpo físico, que afecta nuestra condición física. ¿Cuántos quieren vivir larguísimos años? Hasta los 120 años, sanos, fuertes, bendecidos. Pues tienen que cuidarse de este flagelo, de la inmoralidad sexual, porque eso no les permite larga vida, o los años que vivan los van a vivir
con dificultades en sus cuerpos, con enfermedades. No estoy diciendo que las personas que están enfermas son porque practican inmoralidad sexual, sino que esto contribuye, abre puertas para que se deteriore la salud física de la persona. Todo pecado que cometa un hombre está fuera del cuerpo, pero el que practica inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Aquí no está hablando del espíritu, ni está hablando del alma, está hablando del cuerpo físico. El que practica inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo? Por eso somos santos, porque en nuestro cuerpo ahora habita el Espíritu de Dios. Amén. Dios le ha placido que el cuerpo nuestro sea habitación de su Espíritu. Oh, gloria a Dios. Somos la morada donde el Dios Todopoderoso ha hecho habitación o morada para permanecer. ¿No saben que ustedes no se pertenecen porque fueron comprados por precio? Usted no es dueño de su cuerpo porque usted fue comprado. Hay muchas cosas que pueden estar en una agencia de carro, usted los ve, bueno, no lo voy a comprar. No compro esto, no compro aquello, pero nosotros fuimos comprados, y cuando algo es comprado le pertenece al que lo compró. Amén. Le pertenece al que lo compró. Usted dice, porque fueron comprados por precio. ¿Qué precio? ¿Pagaron $1 millón por ti, Carlos? ¿Pagaron $1 millón por alguno de ustedes aquí? No, eso es infinito, eso es como una gotica en un mar. No se nota al precio que se pagó por nuestras vidas, que fue la sangre del unigénito Hijo de Dios. Incomparable precio tenemos nosotros, amén. Nadie podía pagar ese precio. Dios, siendo Dios, tuvo que hacerse hombre y derramar su sangre para comprarnos, sacarnos de esa condición condenatoria en la que estábamos y establecernos en un territorio de vida eterna junto a Él. Por tanto, enaltezcan a Dios con su cuerpo. Cuando usted practica inmoralidad sexual, usted está pisoteando a quien vive dentro de usted, a su dueño. Usted no está honrando al que lo compró. Y nosotros con nuestro cuerpo tenemos que honrar a aquel que nos compró. Amén. Aquel que pagó un altísimo precio por nuestras vidas. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 3. Pablo también haciendo referencia, este es el profeta, el apóstol de la gracia, el apóstol que habla de la gracia de Cristo. Somos salvos por gracia, no por ninguna obra, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero cuando yo acepto a Cristo, hay un nuevo nacimiento, mi espíritu nació de nuevo, pero hay cosas en mi alma y en mi cuerpo físico que tienen que ser tratadas por la palabra para poder cambiar o ser transformadas. Por eso es que una persona aquí en la iglesia pasa por la Universidad de la Vida y después se le insta a que se instruya, se forme en capacitación destino, se interese por aprender palabra para cambiar a lo mejor, a la semejanza, a la forma, a las prácticas del reino de Dios. ¿Para qué? Para tu propio beneficio. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Apártese de fornicación. Toda relación extramatrimonial es inmoral. Toda relación que está fuera del matrimonio es inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes, de vosotros, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, habla de matrimonio, su propia esposa en santidad y honor. ¿Sabes qué es un honor en una pareja? Que el hombre le proponga matrimonio a la mujer si están viviendo sin casarse.
porque el matrimonio es lo que hace que la bendición de Dios se derrame sobre esa relación. Antes usted convive, se la lleva allí más o menos bien, pero la bendición de Dios no se coloca mientras la persona no está matrimoniada. Es un honor matrimoniarse, amén. La Biblia dice también en Hebreos 4 que honroso sea en todo el matrimonio y el lecho o la relación sexual sin mancha. Sin mancha. ¿Cuándo se mancha la relación? Cuando la persona, la mujer o el hombre practican inmoralidad sexual y después se unen nuevamente ellos como pareja. Pero hay uno que está saltando la talanquera, hay uno que está fuera de los límites. Allí trae mancha a la relación, trae mancha al matrimonio. Entonces dice que sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Cómo en santidad? Apartada para en el límite, en los límites que Dios dice que tenemos que convivir. No en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. Los que no han tenido un encuentro real con Dios, por eso es que viven desordenadamente en su área sexual. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque hasta esto se ve, que hay parejas que salen y hay un pensamiento diabólico en la mente de uno de ellos, que a pesar que tiene su esposa, le está haciendo ojito a la pareja del otro hermanito. Digo, wow, terrible el hombre en la maldad. Saben que hay un ciclo de, viene la tentación, y la tentación, si no se trata como dijo Jesús, que debemos prepararnos para cuando llegue, usted no lo va a poder derrotar. Jesucristo dijo en el libro de Mateo capítulo 26 verso 41, velen y oren. Velen, estén alertas y oren, mantengan una vida de oración, forjen, edúquense, intencionalmente oren para que no cedan a la tentación. Palabras del hombre más sabio que ha pisado esta tierra, Jesucristo. Porque la tentación le viene a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen tentaciones de diversa índole. Y si usted dice en el tema que estamos tratando, en el tema de la sexualidad, usted dice, no, yo soy fuerte, yo puedo tratar esto y yo le puedo dar la cola a esta muchacha, aunque tenga farda muy corta, yo me controlo, yo soy fuerte, no va a pasar más nada, solamente la voy a llevar hasta su casa. Pero cuando la persona cree tener fuerzas naturales, es confianza en la carne. Y la confianza en la carne es traicionera. La confianza en la carne es traicionera. Y como se confió de la carne, ¡pum!, va a caer. Cae en pecado. Y después que la persona cae en pecado, la práctica de la inmoralidad, entonces viene el pensamiento de culpa. Pero como no hace lo correcto, no va a la justicia de Dios para que lo libere, para que quede completamente libre de aquella situación. Él dice, se siente culpable, y como se siente culpable dice, ¿ya para qué? Ya lo embarré, vamos a seguirle embarrando. Y está en un ciclo, vuelve a llegar la tentación, la misma fuerza natural, pecado, y ahí está. Ayuna, vigila, pero no hace lo que realmente tiene que hacer, un proceso de liberación para que su vida sea santa, como lo demanda Dios en su relación de pareja. Aleluya. Sigue diciendo, y esto lo está diciendo el apóstol de la gracia, no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Cuando esto ocurre, el Señor toma venganza por su pueblo, por sus hijos. El Señor mete la mano. El Señor es vengador de su pueblo. El Señor metió la mano cuando se estaba levantando la iglesia en los inicios del primer siglo. Metió la mano para guardar a su pueblo cuando una pareja quiso engañar, quiso con mentiras y con tretas
engañar a los apóstoles, pero ellos pretendieron que estaban engañando a Dios. Pensaron que estaban engañando a Dios. ¿Quién engaña a Dios? Era Ananías y Zafira. Y por tratar de engañar a Dios, Dios marcó un precedente allí. Y ellos mueren, sentenciados, mueren los dos. Muerte física inmediatamente. Murió él y después muere ella. Dios es el que toma venganza por su pueblo. ¿Para qué? Para mantener su iglesia, sus pueblos santificados. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Que en medio de un mundo que se descalabra, porque así estamos y eso es profético, en medio de un mundo desordenado, inmoralmente, apartados completamente del límite, de los límites puestos por Dios para vivir en santidad nuestra relación, dice la palabra: así que el que desecha esto, no desecha a hombre. El que desecha esto no me está desechando a mí, como pastor que les estoy hablando esta palabra. Está desechando, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Amén. Está desechando a Dios, que nos ha dado su Espíritu Santo para que habite dentro de nuestro cuerpo. Recordemos la mujer que fue encontrada en adulterio, y los fariseos, para tener una acusación hacia Jesús, la traen ante él. Jesús estaba en el templo y le traen una mujer. No dice que era una mujer prosti, dice que era una mujer que cayó en prácticas de adulterio. Los bandidos fariseos esperaron que el acto terminara. Fíjense la malicia ellos sabían, tal vez el hombre ya había hablado con alguno de ellos, esperaron que el acto terminara y después la llevan a ella sola, porque al hombre lo dejan porque era uno de ellos mismos. Llevan a la mujer y se la presentan a Jesús, porque ellos habían escuchado que Jesús predicaba de la gracia, amén, de una gracia escandalosa. Y dijo: aquí Jesús lo vamos a quebrar con la ley, porque la ley dice que cuando se encuentre en adulterio la apedreen. Jesús, sabiendo el pensamiento de ellos, todavía en el patio del templo, él comenzó a escribir algo allí en tierra, escribir algo. Y el patio del templo es pedroso, no es barroso, es piedra. Recordemos cómo se escribió la ley. Se escribió en piedra. Ellos querían acusar a Jesús de los mandamientos que había escrito Moisés, pero delante de ellos estaba quien le dijo a Moisés que los escribiera. Eso lo ignoraban ellos, que con quien hablaban era el que había dado la revelación a Moisés para que lo escribiera. Y les dice: cualquiera de ustedes que se crea sin pecado, que se crea completamente limpio, que lance la primera piedra. Y ellos dijeron: wow, cuando Jesús le lanzó ese misil, esa bomba, la luz fue tan grande que los dejó ciegos. Dijo: wow, no pensábamos que nos iba a responder de esa manera. Los únicos que quedaron con la vista clara allí, Jesús y la mujer. Pero los demás se fueron encandilados, se fueron retirando unos a otros, porque no resistieron lo que ellos pretendieron hacer, que Jesús condenara por la ley a la mujer. Jesús los agarró esa condición que ellos traían y la revirtió hacia ellos. Ellos no pensaban que la ley se las iba a aplicar a ellos. Por eso salieron aturdidos, salieron completamente derrotados de aquel lugar. Y Jesús le dice a la mujer: ¿quién estaba libre de pecado allí? ¿Quién era el único que sí podía condenar? Jesús era el único libre de pecado. Y él le dijo: ¿dónde están los que te condenaban, los que te juzgaron, los que te traían aquí como para el juicio final? Dice: no están, se han ido todos. Y él le dijo: yo, que soy el que te puedo condenar, te digo, no te condeno. Una cosa sí te digo:
no lo hagas más. Apártate de esa práctica. Amén. Apártate de esa práctica. Santifícate. Guárdese para su marido, guárdese para su esposo, y la bendición de Dios estará contigo. No te condeno, sino que le extendió la gracia a esa mujer. Esa mujer sabía que la gracia estaba frente a ella y que no la iba a condenar. Si los que estaban alrededor se fueron, que eran los fariseos, la gente más hipócrita de ese tiempo, sabía la trayectoria de Jesús y sabía que la gracia de Dios estaba completa sobre él. Esa gracia hizo que ella permaneciera allí, porque otra, si no hubiera visto la gracia de Dios, se fuera ido también corriendo. Después que se fueron todos aquellos que la acusaban, ella fuera agarrado por otro camino y hubiera dicho: estos agarraron por la derecha, yo agarro por la izquierda. Pero ella se quedó allí porque sabía que Jesús no la iba a condenar, como Jesús no nos condena a ninguno de nosotros. Su gracia está sobre nuestras vidas. Es lo que nos dice: aquel que esté en prácticas de inmoralidad sexual, no lo hagas más. Aprópiate de la justicia de Dios y confiesa lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hay un poder en la confesión cuando nosotros sabemos que somos perdonados, que somos hijos de Dios. Porque Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios que tenía Cristo Jesús, pero seguía en prácticas, y le decía: ustedes tienen que entender que sus cuerpos fueron comprados. No pueden entonces presentar el cuerpo a cualquier práctica. Sus cuerpos son de Dios, no se deterioren, guarden, valoren al Espíritu de Dios que está dentro de ustedes. Y cuando eso se revela a la persona, la gente camina en santidad. En medio de un mundo inmoral, nosotros marcamos la diferencia. Amén. Usted marca la diferencia. Usted no se contamina con las mismas prácticas de adulterio, de fornicación y de todo tipo de prácticas desordenadas del mundo, porque sabemos quiénes somos, tenemos una identidad en Cristo, el amor de Él se ha revelado a nuestro corazón de manera grande, y yo hablo. Cuando usted habla, tiene un poder que se desata. Somos justificados en Cristo, no hay condenación para mi vida, y eso te da una fortaleza. La gracia se derrama sobre tu vida para poderle decir no al pecado, para cerrarle puertas a la inmoralidad y mantenerte sin mancha y sin arruga delante de un Dios santo que lo demanda. Amén. Y así tu cuerpo va a gozar de vitalidad, de fortaleza. Porque hay gente que dice: no, yo no practico inmoralidad sexual. Lean lo que está en Mateo, cuando Jesús le dice a los fariseos también: ustedes porque no han hecho el acto físico, pero ya lo has pensado, ya has pensado estar con fulana o estar con fulano, y ya en el pensamiento es pecado. Todo aquel que en su pensamiento codicie, desee estar con una mujer que no es su esposa, listo, es como si lo hubieras hecho. Ya pecaste, ya estás en el mismo lugar. Entonces tenemos que mantener nuestro corazón puro, y para mantenerlo puro usted tiene que tomarse todos los días de la fuente que es Jesucristo. Amén. De la fuente que es Jesucristo, y decir: Jesús, hoy yo soy tu justicia, no hay condenación en mi vida, tú eres quien me fortalece, tú eres quien me haces caminar en victoria, firme ante todas las acechanzas del enemigo, ante el mundo. Y cuando usted hace esto, ya no hay culpa. Usted camina sin culpa. Cuando la persona camina con culpa, con la conciencia martillándole, repite el ciclo. Aquel que tiene martillo, aquel que está fuera de la relación, que anda en adulterio, pero tiene, que no se entere. Si se entera, wow, fuerte el golpe. Pero lo que tiene es un martilleo allí y lo sigue repitiendo. Como lo sigue repitiendo, no hace lo correcto, como lo hizo la mujer. La mujer confesó después de saber que ella era justificada por Cristo. Amén. Saber que ella estaba justificada, que Cristo no la condenaba, pero que su justicia la hacía de ese momento en adelante caminar en pureza sexual.